Hola pequeños, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal hijos? Vamos a continuar pues con nuestra asignatura de geometría. El tema que debemos tratar el día de hoy son los ángulos, su clasificación por la posición de sus ángulos y por último el tema de bisectriz de un ángulo. Está bien, el día de hoy vamos a trabajar hijos 24 de marzo del 2021 en nuestra institución educativa del Colegio de Uni. Quien les habla es el licenciado Luis Antonio Ulloa Paitán, para lo cual pido mucha atención frente a este tema que vamos a ir realizando. Atentos por favor pequeños. Empezamos. Me indica la clasificación por la posición de sus lados. La primera clasificación va a ir en relación a la clasificación de ángulos que habíamos visto nosotros en casos en la clase anterior. Me indica la primera clasificación, ángulos complementarios. Recuérdate ese término, complementario. Me indica la suma de los ángulos interiores será igual a 90 grados. Esta es la imagen de ese ángulo, ¿correcto? Entonces, pequeños, esta es la presentación del ángulo complementario, pero para eso debemos ir recordándonos de dónde está naciendo, ¿sí? Este ángulo complementario no es otra cosa que un ángulo de 90 grados. Correcto, según su clasificación es un ángulo de 90 grados. Como pueden ustedes observar, lo estamos pintando, lo estamos aclarando, ese ángulo con el cual se va a tener una base, ¿no? Es un ángulo de 90 grados. A partir de este ángulo de 90 grados van a ir naciendo otros ángulos interiores, ¿correcto? Entonces, por eso su denominación es ángulos complementarios. Ahí está, como les indicaba, ¿sí? Esto nace de un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto, más conocido como el ángulo recto. Muy bien. Para ir resolviendo esta clasificación de ángulos complementarios, me indica la siguiente formulita. Ahí está, el profesor me está indicando. Me dice, la suma de los ángulos interiores, como podemos nosotros observar aquí, la suma de estos ángulos interiores va a ser igual a 90 grados. Empezamos. El ángulo alfa, que son ángulos griegos, no te olvides. En la última diapositiva vamos a leer un poquito sobre sus nombres. Alfa más el siguiente ángulo BOC, no te olvides la lectura, BOC. ¿Cuánto vale beta? Más el ángulo COD. ¿Cómo se lee esto? Teta. Y el siguiente ángulo DOE, que es omega. Estos cuatro ángulos interiores se van a sumar y va a ser el resultado, nos va a dar como resultado el ángulo de 90 grados. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 90 grados. Recuérdate lo que hemos estado avanzando, ¿no? La suma de las partes pequeños que hemos dicho va a ser igual al todo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el todo? 90 grados, no te olvides. Apliquemos lo que ya hemos nosotros ido resolviendo en los ejercicios anteriores. Vamos con la parte del ejemplo. Vamos a hacer ya tenemos, teniendo la teoría, vamos a aplicar pues esa teoría en nuestro ejercicio. Como tú puedes observar, lo cambié de posición. Se ha cambiado de posición, muchachos, pero es el mismo procedimiento. Primero identifico dónde está mi ángulo recto. Acá, observa, ¿sí? Ese cuadradito que me quiere indicar que es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Si todo indica, todo esto vale 90 grados, allá, entonces, ¿qué me pide hallar? El valor de x. ¿Y dónde están los valores de x? El valor de x se encuentra en la suma de las partes, no en el todo,
en la suma de las partes, profesor. Entonces, al encontrarse en la suma de las partes, aplicamos nuestra formulita, que es x más 30 grados más el siguiente ángulo SOT. ¿Cuánto vale? 2x va a ser igual, la suma de las partes va a ser igual al todo. ¿Cuánto vale el todo? 90 grados, muchachos. Ahí está, muy bien. Como podemos observar, acá tenemos términos semejantes. X, 2x, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? A un lado las letras y a un lado los números. X más 2x, profesor, nos va a dar como resultado 3x. Lo que está, profesor, con más va a pasar al siguiente miembro, pero ya restando, ¿no? No se olviden eso, hijos. Transposición de términos es lo correcto, ¿no? 90 grados. Lo que está con más pasará con menos 30 graditos. Ya está, muchachos. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? 3x va a ser igual a 90 menos 30, profesor, será 60 grados. X va a ser igual a 60 grados todo sobre 3. 60 entre 3, muchachos. Por ahí ya los voy escuchando muy bien esas respuestas. 60 entre 3, hay que dividir. ¿Cuánto sería? 20 grados, profesor. Muy bien, muchachos. Esa es la primera clasificación. No te olvides el nombre, ángulo complementario. Si te dice complementario, ponte en tu cabecita que ese ángulo vale 90 grados. ¿Sí? El todo siempre va a ser igual a 90 grados. Muy bien, siguiente clasificación me indica. Ahora el ángulo es suplementario, por eso ahí van a tener dudas, van a tener confusión al no conocer el nombre correcto. Complementario, el primero es 90 y el que le sigue suplementario me indica la, a ver, el puntero láser, la suma de los ángulos interiores, recuérdate, será igual a 180 grados. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a observar mejor el gráfico para poder entendernos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, pero profesor, miren esta línea horizontal. ¿Te recuerda a algún ángulo en particular? ¿Sí? A ver, ¿a qué ángulo es, muchachos? Por ahí los voy escuchando. Muy bien. Esto pertenece a la clasificación del ángulo llano. De este ángulo llano, vamos a suponer que ha crecido, pues. Se ha podido extender sus bracitos. Entonces, dentro de este ángulo se contiene a otros ángulos interiores. Miren. ¿Sí? Entonces, yo al darle la vuelta, el todo, estaríamos hablando, pues, profesor, que vale 180 grados. Por eso es considerado un ángulo suplementario. Entonces, estamos relacionando la clase anterior, que era la clasificación de los ángulos, para poder determinar esta clasificación según la posición de sus lados, para poder ir resolviendo este tipo de ejercicios. Muy bien, acá tenemos la formulita. ¿Qué me indica la formulita? Ya estarás deduciendo ya. Ya estás indicando, ya, las partes y el todo, recuérdate. Si son las partes y el todo, profesor, tiene que cumplir lo siguiente. La suma de las partes, alfa, vamos a utilizar el puntero láser, alfa más beta más teta más, ¿cómo se llama este angulito griego? Se llama omega. Vayas recordándote, siempre vas a utilizar estos ángulos griegos. Ya, vamos al tema nuevamente. La suma de estos ángulos interiores, ¿a qué debe ser igual? A 180
grados. La suma de las partes va a ser igual al todo. ¿Correcto? Muy bien. ¿De qué nace? De un ángulo llano, no te olvides. A ver, vamos a ir aplicando en un ejercicio para que puedas entender mejor. Pero para esto me indica de la siguiente manera. Calcular X, ya vamos a calcular X. Todos los espacios de los ángulos deben estar completos. El ángulo AOB, ¿cuánto vale? 30 grados. El ángulo BOC vale 50 grados. El ángulo COD vale X grados. Y por ahí el ángulo DOE se olvidó colocar el profesor. ¿Qué es lo que ha pasado, profesor? Usted me dice que debe estar completo cada uno de los ángulos. ¿Qué hacemos? Allá. Ya hemos observado que nos queda un espacio vacío, ¿no? Vamos a ir pintándolo, ese espacio vacío de ese ángulo que nos está faltando. Entonces, como nos está faltando ese angulito, muchachos, vamos a dar lectura pues a nuestras indicaciones. Calcular el valor de X. Ya voy a calcular X. Si los ángulos A o B, siempre ven en el medio el angulito donde está pues la vértice, ¿no? A o B. Entonces, A o B me está indicando cuánto vale este angulito. 30 grados. Dice, los ángulos A o B. Y el ángulo EOD te está hablando de este ángulo que nosotros no tenemos, que me está indicando que son congruentes. Esta palabrita congruentes, escúchame, congruentes, vas a escuchar siempre en este tipo de ejercicios ya de a partir de sexto hasta el quinto de secundaria. ¿Está bien? No es sinónimo de igual, es sinónimo, perdón, de igualdad. Congruentes te está indicando que son ángulos iguales. Entonces, profesor, si A o B vale 30 grados, ¿qué debe pasar con el ángulo EOD o DOE? Cualquiera de esos puntos es la lectura. Entonces, son congruentes, son iguales. Entonces, si vale 30 grados, lo que debemos hacer nosotros es colocarle acá su 30 grados. Cumplimos lo que nos está indicando. ¿Está bien? Ahí está 30 grados. Ahora sí podemos decir que está completo. Ahora sí podemos operarlo. Como estamos observando, es un ángulo llano, entonces yo puedo deducir lo siguiente, que todo esto ¿a qué va a ser igual? A 180 grados. ¿Qué me pide hallar? Las X o el valor de X, ¿no? ¿Y dónde encontramos a la X? Dentro de las partes. Formemos entonces, muchachos, nuestra ecuación. Geometría es básicamente formulación de ecuaciones. Entonces, nuestra incógnita se encuentra en las partes. Entonces, debemos indicar de la siguiente manera: la suma de las partes. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el valor de X. X, ¿no? La suma de las partes más 30 grados. Luego, más el otro ángulo BOC. ¿Cuánto vale? 50 grados. Más, ¿cuánto vale el ángulo EOD o DOE? Cualquiera de los dos es la lectura, no hay problemas. 30 grados. Todo esto, ¿a qué va a ser igual? A 180 grados, profesor. Ahí está tu 180 grados, ¿te das cuenta? Muy bien. Me estarán escuchando. A ver, oye, estarás escuchando, muy bien. Entonces, nosotros al poder ya plantear nuestra ecuación, porque es lo que hemos hecho para ir resolviendo nuestro EQ, hasta ahí nada más, EQA, ya, puntitos que falta, que significa ecuación. Observamos el valor de la incógnita, luego tenemos una suma, ¿no? 30 más 50 más 30, eso ya vamos operando, se les había indicado ya
el año pasado, ¿no, muchachos? Y para los que están integrándose a nuestro salón, trabájame esto, ¿sí? Dame un resultado con el cual formemos una ecuación pequeña y podamos ir trabajando. Entonces, x, bajo la x, más, ¿cuánto será 30 más 50? Por ahí ya me están sacando, 80. A ese 80 súmale más 30. Allá, 80, 90, 100, 110, profesor. 110 grados. Mira, ahí está. Ya lo reducimos a 180 grados. Muy bien. Teniendo ese 180 grados, ¿qué hacemos nosotros, muchachos? Lo que está sumando, profesor, ¿qué va a pasar? Va a pasar restando, hemos dicho, ¿no? Entonces, x va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Lo que está con más pasará con menos, profesor. 110 grados. X, ¿a qué va a ser igual, profesor? X va a ser igual a 180 menos 110. ¿Cuánto sería la respuesta? 0, 0. Decena con decena, 8 menos 1 será 7, profesor. 1 menos 1, 0, profesor, 70. Listo. ¿Correcto? Eso es lo que me está faltando. Ese es el valor de X que va a tomar acá. ¿Correcto? También lo puedes hacer deduciendo rápidamente. Si todo ya sabemos que vale 180, ya tienes tú acá, a ver, vamos a esperar un ratito, el puntero láser, ya tienes 30. 30 más 50, 80, profesor. 80 más 30, 110, profesor. Si ya tienes 110, ¿cuánto te falta para llegar a 180? 70 grados, profesor. También lo puedes hacer, lo puedes deducir rápidamente. Pero pequeños, lo que se quiere es que tú aprendas este planteamiento de ecuaciones para que te recuerdes cómo vas a ir resolviendo. Estos son ejercicios fáciles, pero si te vienen con más incógnitas, x más 20, x más 10, x más 5 o menos 5 puede ser, entonces te va a venir con varias incógnitas y no vas a poder deducir rápidamente. Lo que tienes que ir relacionando es la formulación de ecuaciones. Muy bien, continuamos. El siguiente me dice ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, profesor. A ver, vamos a observar mejor la imagen para que tú puedas entender. Me dice, cuando dos rectas, a ver, vamos a trazar acá al costadito una recta, ¿sí? Dice, va a estar se intersectan, va a estar intersectada. ¿Qué quiere decir? Cruzada, pero en aspita, no te olvides. Ya, así de esta manera ha estado, ese es su origen. Y tienen un mismo vértice, comparten un mismo vértice, dice. Intersectan, se desarrollarán cuatro ángulos. Claro, como puedes observar, acá tenemos los ángulos. Entonces acá yo le voy a llamar beta. Ya está bien. Y me indica, cuando tengas esta forma, pequeños, y ya formaste un ángulo beta, teta, cualquiera de ellos, al tener esta forma, considerado ángulos opuestos por un mismo vértice, automáticamente, si esto vale beta, esto también vale beta. Ahora sí me estás entendiendo, ahora sí estás relacionando, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué pasaría si por acá yo pongo un ángulo, vamos a decir por ahí que se denomina, a ver, vamos a borrar esta partecita. ¿Qué se va a denominar? A ver, yo quiero que se llame alfa, ¿no? Ángulos griegos. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Este otro también va a tener el valor de ¿qué? De alfa. Esa es esa es en sí la forma de cómo tú vas a ir ubicando los ángulos. Pero si tienen esta formita, esta aspa, esta X, no te olvides. Cada par de ellos que no son adyacentes, que no son consecutivos, dice,
se llaman ángulos opuestos por el vértice, como te estoy indicando. Beta arriba, beta también debe ser abajo. Alfa al costadito también debe cumplir que es alfa. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Listo. A ver, vamos a indicar qué más nos indica el profesor. Ahí está. Los ángulos opuestos siempre van a ser iguales, nos dice acá el profesor, ¿no? Los ángulos opuestos siempre van a ser iguales. Acá nos está indicando la medida, por favor, no te olvides, no dejes de lado de estar recordándote cómo debe ser la lectura de estos símbolos. M, que es la medida del ángulo A o B. A o B, ahí está. Aquí está la O, acá está. A o B, la medida del ángulo A o B. ¿Cuánto vale? Va a ser, dice, igual a la medida del ángulo C o D. ¿Cuánto vale? Alfa, alfa. Eso es lo que vas a ir cumpliendo. Profesor, y en el otro caso, ya pues escribes la medida del ángulo. Acá le falta su rayita. ¿Qué ángulo estaríamos hablando? D o A. Allá, profesor. D o A va a ser, ¿qué hemos dicho? Va a ser igual a la medida del ángulo. Me escribes M. Hay que por favor practicar esa lectura. La medida del ángulo. Ahora aquí me toca C o B o C. Cualquiera de los dos. Ya yo voy a desear B o C. ¿Cuánto vale? Dice tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, la medida del ángulo D o A vale beta. La medida del ángulo B o C vale beta. Los ángulos opuestos por este verticito de acá van a ser, dice, iguales. Ángulos opuestos van a ser iguales. Opuestos por el vértice. Muy bien. Un ejercicio para poder, en este caso, relacionar nuestra teoría. Ahí está. Dice calcular el valor de X a partir del siguiente gráfico. Como yo puedo observar, acá tenemos 2x más 15 y en el otro ángulo opuesto tenemos x más 35 grados. Debe tener esta forma, esta x. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Simplemente los vas a igualar como nos indica, pues 2x más 15 grados va a ser igual a x más 35 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos aplicando? Alfa, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? El que está de manera horizontal. Alfa debe ser igual a alfa. Entonces, 2x más 15 debe ser igual a x más 35. A un lado las letras, a un lado los números, habíamos indicado, ¿no, pequeños? Entonces, vamos, lo que está acá, ya saben ustedes por álgebra. Profesor, no lleva signo. Sí tiene, es un signo escondido que ya se sobreentiende que es positivo. Lo que está con positivo pasará al otro miembro con negativo. 2x menos x. ¿Correcto? Bajamos 35 grados. Lo que está con más pasará con menos, ¿no? Menos 15 grados. Ya está. Listo. Por términos semejantes, 2x menos x, acá es como si tuviesen 1, pues 2x menos 1x, que me queda x, profesor, porque estamos restando. Ya, ahí está el unito bonito para que ustedes puedan entender mejor. Entonces 30 grados menos 15 grados, ¿a qué va a ser igual? Unidad con unidad. 5 menos 5, 0. Decena con decena, 3 menos 1, 2. X va a ser igual a 20 grados. Listo. Ahí está, muchachos. Ese es el valor que va a tomar X. Ahora, tú quieres reemplazar y deducir, ¿no, profesor? ¿Serán iguales? Sí, reemplacen. ¿Cuánto sería? Acá es 20, ¿no? 20 grados. Por 2 serán 40. 40 más 15 grados. ¿Cuánto debe salirte? Debe ser 55 grados.
Lo mismo debe pasar acá. Entonces, X, ¿qué valor tiene? Tiene 20 grados. 20 grados más 35, ¿cuánto me va a dar? 55 grados. Está cumpliendo, ¿se dan cuenta, muchachos? Hay una igualdad. Los ángulos, en este caso opuestos, valen 55 grados en ambos casos. Muy bien. Vamos, muchachos, por la siguiente. Ahora mucha atención, por favor. Mucha atención, pequeños. Me indica acá la bisectriz de un ángulo. ¿Cuándo se llama bisectriz de un ángulo? Es el rayo que divide o biseca. Eso, por favor, grábense esa palabrita. Ese rayo que divide, biseca al ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo, profesor? A ver, vamos a observar. Ahí está, el profesor nos está indicando. Esta es la forma en general, ¿no? Pero lo que tendría que estar es de esta manera. Tenemos el ángulo. Ahí está. Acá tenemos pues el punto O, el rayo A o A, el rayo OB. No te olvides con las lecturas, cuando es rayo, cuando es recta, cuando es segmento. Eso es básico, muchachos. Entonces, al inicio estaba así, ¿correcto? Al inicio estaba así. Se formó una abertura, un ángulo. Así era el ángulo AOB. Pero ¿qué es lo que pasó? Nos indica acá. Acá nace pues el famoso vértice. ¿Cómo es eso, profesor? Ese famoso vértice. El famoso, o perdón, la bisectriz. Esa bisectriz que se va a formar dentro de este ángulo, dice, nace del punto, nace de la vértice y al trazarse un poquito más acá. A ver. Tiene que ser igualito. Ahí está, más o menos por acá debe ser. Ahí está. ¿Sí? Para entender mejor. Se trazó, se formó una bisectriz interior denominada OM. Cuando se forma esa bisectriz interior dentro de este ángulo AOB, se formó la bisectriz interior, automáticamente va a dividir a este ángulo en dos partes iguales. Digamos, si este ángulo a un inicio, uno simple, valía 10 grados, el total valía 10 grados, y al trazarse la bisectriz interior, ¿qué es lo que hace? Lo va a dividir en dos partes iguales. Allá, entonces, si lo va a dividir en dos partes iguales, esto de acá será pues 5 grados, ¿sí? Cubriendo este espacito, 5 grados, y este otro ángulo de acá también tiene que tener esa misma medida. O sea, lo vamos a dividir en dos partes iguales. Y si sumamos 5 grados más 5 grados me va a dar 10 grados. Esa es la formación de la bisectriz dentro de un ángulo. Está bien, pequeños, es el rayo, ahí está, que divide al ángulo en dos partes iguales. Esperando a ver que hayas entendido eso. A ver, vamos a ver qué más, qué datos más tenemos. Ahí está la formulita, me indica el rayo OM, que es considerada ya bisectriz, así se está leyéndose, vamos a utilizar mejor puntero, del ángulo OAB. Ahí está, el ángulo OAB. Perdón, AOB, ya está. Dice, ¿qué me indica? La medida del ángulo AOM va a ser igual a la medida del ángulo MOB. ¿Qué quiere decir? Alfa va a ser igual a alfa. Eso es lo que nos está indicando. Vamos a la parte de los ejercicios. Muy bien, ahí está, me está indicando calcular X, pero sabiendo de que el rayo OM, como tú lo puedes observar acá, OM es bisectriz. Ya. ¿Qué hemos dicho? Lo va a dividir en partes iguales al ángulo LON, como nos indica. Ya. Teniendo esos datos, vamos a aplicar lo siguiente. Me dice que estos dos ángulos deben ser iguales. Cumplamos esa igualdad.
Como profesor escribimos 3x menos 40 grados, que me está indicando deben ser iguales ¿a quién? A x más 30. Que estamos formando nosotros una ecuación para poder darle el valor de x, para poder hallar el valor de x. Ecuación, ¿no? Muy bien. Como ya les indicaba en el ejercicio anterior, a un lado las letras, a un lado los números. Entonces, para eso vamos 3x, lo que está con más pasa con menos x. 30 grados, bajamos 30 grados, perdón, poquito dificultoso utilizar el mouse pequeño, ya. Siguiente, 30 grados, lo que está con menos, ¿qué debe pasar? Con más, ¿no? Más 40 grados. Ay, ay, ay. Muy bien, ahí está. Me estarás escuchando, estarás atendiendo, tal vez estás desatento, cuidado, por favor. Oye, ¿me escuchas? 3x menos x, ¿cuánto sería? 2x. Oye, a ver, siguiente. 30 grados más 40 grados, ¿cuánto sería? 70 grados. Muy bien, ahí está. Entonces, ya saben ustedes que un número con una letra, acásito tienen un puntito, ahí se está multiplicando. Entonces, ¿cómo va a pasar al siguiente miembro? Lo contrario, en este caso dividiendo 70 grados, lo que está multiplicando pasará dividiendo el valor de x. A ver, acá lo vamos a hacer porque ya no nos se va a observar. Entonces x a qué va a ser igual. Vamos a borrar esta partecita. Sí, ahí está, para hacerlo mejor. X a qué va a ser igual. Profesor, me olvidé dividir. No hay problema, para eso estamos. Entre 2, 70 entre 2, primera cifra con primera cifra. ¿Qué número multiplicado por 2 se acerca a 7? 3, profesor. Porque 4 ya se pasó, sería 8. 3 por 2, 6. ¿Cuánto te falta para llegar a 7? Unito. Bajas el cerito si te has olvidado de dividir, porque no puedes dividir 1 entre 2, te apoyas con el 0 y ahora nuevamente el mismo procedimiento. ¿Qué número multiplicado por 2 se acerca a 10? 5, profesor. Ah, ya. 2 por 5, 10. ¿Cuánto te falta para llegar a 10? 0, profesor. Ya está. Tu respuesta debe ser 35. Pero 35, ¿qué muchachos? Hemos dicho, la respuesta debe ser en grados. 35 grados. Muy bien. Continuamos con el ángulo de una vuelta completa. Ahí está. El ángulo de una vuelta completa, ya habíamos visto, está bien en la clasificación, tiene que dar una vuelta de, a ver, vamos a indicar desde este punto, desde acá hasta acá debe cumplir una vuelta completa. ¿Cuánto vale? 360 grados. ¿Sí? Entonces, al darse esa vueltita de 360 grados, muchachos, se van a ir formando ángulos interiores, como ustedes pueden observar acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me indica? La suma de esos ángulos interiores que ustedes pueden observar será igual a 360 grados. Me está indicando. Vamos a borrarlo esto de acá. Listo, ya está. Así nos está indicando el profesor que el ángulo o la suma de esos ángulos interiores de esa vuelta completa va a ser igual a ¿qué? A 360 grados. Tenemos el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, y acá estamos incorporando otro ángulo griego que tú debes ir conociendo. Es de la siguiente manera: un circulito y ahí está. Cuidado, no es el ángulo nulo vacío. El ángulo nulo vacío tiene esta forma, son diferentes. ¿Sí? Este de acá es pues el famoso ángulo griego llamado, en este caso, a ver cómo se llama este angulito. ¿Cuál es su nombre de nuestro angulito, muchachos?
el anglito se llama phi. Phi, profesor, así, phi. Ya, está bien. Entonces vamos, muchachos. Muy bien. Ya, listo. Entonces, vamos a aplicar ya. Allá, acá me indica, ¿no? Justo lo que les decía. Ángulos congruentes, ya para poder culminar. Son ángulos con indicar. Si los ángulos son congruentes, ¿qué me dice? Que deben ser iguales. No se olviden ese término. Congruencia es sinónimo de igualdad. ¿Ya? Muy bien, pero vamos con el ejercicio de nuestro tema. Ángulo de una vuelta completa. Acá podemos observar, me está indicando hallar el valor de x. Entonces, para hallar el valor de x, yo observo, ¿no?, que todos los ángulos están completos. El ángulo A o B, acá la O está escondido, ¿ya? A o B, ¿cuánto vale? 120. El ángulo B o C, 40 grados. El ángulo C o D, 70 grados. El ángulo D o E, 80 grados. Y por último, el ángulo E o A, X. Ahí está el valor que debemos hallar nosotros. Como te indicaba, todos los espacios, todos los ángulos deben estar completos. ¿Sí? Correcto, para poder ir y darle su resolución. Entonces empezamos. Estamos observando que a partir de acá todo da una vuelta completa. Entonces, que estamos indicando que el todo debe ser 360 grados. Y tenemos nuestras partecitas. ¿Dónde está el dato de la incógnita? ¿Dentro del todo o dentro de las partes? Dentro de las partes. Entonces, formula, plantea tu ecuación. X, empieza siempre por el dato de la incógnita, más 80 grados, más 70 grados, más 40 grados. Ahí está, ya vayan sumando, por favor. Más, ¿cuánto? Más 120 grados, ¿no? 120 grados. ¿A qué va a ser igual, muchachos? Todo esto va a ser igual a 360 grados. Ahí está, muy bien. Seguimos. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bajamos nuestros 360 grados. Ya está. Listo. Acá, como ustedes pueden observar, ya es una suma en conjunto, ¿no? ¿Cuánto sería? X más, a ver, muchachos, vamos, 40 grados más 120 sería 160. Ya, 160 grados. 70 más 80, su resultado sería 150. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a ir sumando a este ladito. 150, profesor, más 160, ¿no? A ver, 0, 5 más 6 sería 11, llevamos 1, 310. Entonces el resultado debe ser 310 grados. Ya está. Muy bien, bajamos la X, bajamos el signo igual, bajamos 360 grados y lo que está con más, que hemos dicho, pasará restando 310 grados. Ahí está. X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual, unidad con unidad, 0 menos 0, 0. 6 menos 1, 5. Y 3 menos 3, 0. Allá, mi respuesta es X vale 50 grados. ¿Está bien? Correcto, muchachos. Ese es el valor que tú vas a aplicar en este tipo de ejercicios. Al darle una vuelta completa, no te olvides, va a ser igual a 360 grados. Muy bien, pequeños. Acá justo les tengo un alfabeto griego de los ángulos que nosotros vamos a ir pues hallando, o vamos a utilizar bastante el ángulo alfa. Ahí observen, el ángulo beta, ahí está, el ángulo gamma, que es como pues, la Y, ¿no? Sí, el ángulo delta, también parece una S-cita con su colita para arriba. ¿Qué más vamos a ir utilizando? El ángulo teta, no te olvides, ahí está teta. ¿Qué otro ángulo más vamos a ir aplicando? Esto también ya vamos a ingresar, pi.
Ya, ahí está. Esto vamos a ir trabajando ya casi en el mes de noviembre, octubre. Siguiente ángulo que vamos a utilizar, phi, ahí está, pues ve. Sino que acá le falta su curvita y esto subir un poquito su palito, ya está. Está bien. Y acá tenemos omega y sí también. Pues, ya, listo muchachos, esos son los ángulos que vamos a ir trabajando nosotros. Tienen que ir memorizándose. Ahí está. Listo, hasta acá es muchachos la parte teórica. Los espero a partir de las 10:30 para la parte práctica. ¿Está bien? Listo pequeños, espero que les haya gustado la clase, que haya sido de su agrado. Repasen una, dos, tres veces. Van a tener tiempo muchachos para poder aplicar ya la parte práctica. Ahí ustedes tienen que ganarse pues sus intervenciones orales. Vamos muchachos, los espero a las 10:30. Listo, gracias.